Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás, ruega por nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí estamos. Bueno, vamos a seguir entonces con el curso tomista, Introducción a la Filosofía Tomista, leyendo y comentando las 24 tesis del Padre Bon. Tuve que cambiar la metodología y dejar de hacerlo en vivo por cuestiones de los dispositivos. Así que bueno, la única desventaja es que no pueden hacer preguntas en vivo, pero bueno, las pueden hacer. Las pueden hacer en los comentarios y después yo las respondo si puedo. Además es mejor porque quizás yo en el momento no la sé responder. Entonces, bueno, con un poco de investigación la puedo investigar bien y responder, o hacer incluso un video respondiéndola. Bueno, está copada esta serie. Hay poco de esto en YouTube. Así que vamos a meterle. A ver. Vamos a abrir acá el archivo. Ya vimos la metafísica, ahora vamos a ver la física. En general el orden suele ser distinto, suele ser al revés. Ahí estoy presentando pantalla, supuestamente. En general se recomienda estudiar la física primero y después la metafísica. Pero bueno, acá el padre Hugon sigue otro método y nosotros nos atenemos a su disposición. La materia y la forma. Ya habiendo visto la doctrina de la potencia y el acto, se va a comprender fácilmente la doctrina de la materia y de la forma. Tesis octava. Tesis octava. La criatura corporal, en cuanto a su misma esencia, está compuesta de potencia y acto. Y esta potencia y acto, del orden de la esencia, se designa con los nombres de materia y de forma. O sea, la materia es el principio potencial en la esencia corporal de la criatura corporal, y la forma es el principio actual, del principio determinante que actualiza la materia. Toda criatura corporal con cuerpo está compuesta de materia y de forma, también designadas como materia prima y forma sustancial. Materia prima, principio potencial; forma sustancial, principio actual. Esta doctrina sale a cada paso en las obras de Santo Tomás, ver, por ejemplo, de Spiritualius Creaturis, artículo 1. Después de explicados y aplicados luego a la criatura espiritual los primeros principios de la ontología, o sea, de la metafísica. Ontología, acuérdense, viene de toon, que en griego es ente. Ente es, lo que existe, lo que tiene ser. Descendemos aquí al problema fundamental de la cosmología. Cosmología, el estudio del cosmos, del orden, de lo creado, relativo a la composición de los cuerpos. Siendo en la criatura espiritual la esencia simple, es decir, sin materia, no cabe en ella otra composición que la necesaria en todo ser creado, o sea, la composición de ser y accidentes o formas secundarias adventicias conducentes a la actuación y perfección de la sustancia. En la criatura corporal, como en todas, la potencia y el acto han de estar en el mismo orden. Su acto, llamado forma sustancial, ha de ser aquel principio que determine y confiera la perfección específica a tal esencia o sustancia corpórea. O sea, la forma sustancial confiere la perfección específica de una esencia. O sea, la forma sustancial es lo que confiere, lo que hace ser
lo que la cosa es, lo que hace que sea tal cosa y no otra. Punto número 1. El problema. También aquí debe servirnos de guía la experiencia y el sentido común que registran y atestiguan en los cuerpos un constante dualismo y universales antinomias. Los mismos cuerpos, en apariencia más inertes y pasivos, despliegan energías que en su actividad contribuyen a la fecundidad de la naturaleza y esplendor del universo. Dentro de su múltiple división, por otro lado, conservan maravillosa unidad que resiste al torrente de todos los fenómenos y cambios. Tienen un elemento genérico común a todos los cuerpos y otro específico o típico que los distingue y clasifica a cada uno de ellos en determinada jerarquía. Un elemento pasa y se renueva sin cesar, otro subsiste vencedor de todos los fenómenos cambiantes. Es lo que se corrobora en la ley física de la conservación de la materia y de la energía, cuya cantidad resta invariable después de todos los cambios o combinaciones. Bien, está basándose en la experiencia sensible, ¿no? La cantidad que al parecer se pierde en la forma del movimiento se recobra o sustituye en la de calor. De aquí los científicos axiomas de nuestros días que dicen el equivalente mecánico del calor y el nada se crea y nada se pierde. La moderna química completa este principio mostrando que la masa destruida es siempre igual a la reproducida. Sin embargo, la química registra innumerables variantes en las combinaciones, como la biología en las multiformes fases de la evolución vital. Para explicar tal dualismo, la razón se ve obligada a concluir que necesariamente hay en los cuerpos dos principios esencialmente distintos. Primero, un principio de pasividad, de inercia, de multiplicidad, de división, principio común, genérico y permanente, bajo la ola perpetua de indefinidas modificaciones. Segundo, un principio de actividad y unidad característico de cada cuerpo que lo coloca en tal especie o determinado tipo. El primero como pasivo y determinable es potencial y material. El segundo como activo y específico es dinámico y formal. Todo el problema de la constitución de los cuerpos se reduce a saber el oficio o función de estos elementos. Si uno se atiene exclusivamente al primero, cae en el exceso del atomismo, o sea, de la pura materia o materialismo. La consideración única del segundo, o sea, de la forma nada más, nos lleva al más cerrado o cerril dinamismo. La doctrina de Aristóteles y de Santo Tomás, propuesta por la congregación como segura norma directiva, respeta uno y otro elemento, estableciendo entre ellos las dos relaciones fundamentales de la potencia y el acto. He aquí el sistema escolástico de ilemorfismo, o sea, de la materia prima y de la forma sustancial. Ile en griego es materia, morfé en griego es forma, por eso ilemorfismo, doctrina ilemórfica. Podemos resumir en 3 puntos la doctrina de este sistema. Primero, hay en todo cuerpo un principio sustancial material y un principio sustancial formal. ¿Por qué sustancial? Porque hacen a la sustancia, ¿sí? La sustancia creada, material, está compuesta, o sea, corpórea, está compuesta de un principio sustancial material, la materia, y un principio sustancial formal, que es la forma. Segundo, cada uno de estos por sí solo es una sustancia incompleta, es decir, la materia prima sola no es una sustancia completa y la forma sola no es una sustancia completa, sino que los dos principios compuestos, que son coprincipios, se componen mutuamente y componen la sustancia completa, ¿no? Tercero, el principio material es en relación al principio formal, lo que es la potencia en relación al acto, al cual está esencialmente ordenado. O sea, la materia prima está ordenada a la forma como la potencia se ordena al acto. Acá hay una analogía. Incluyen estos principios importantes consecuencias ineludibles. No son los cuerpos hacinamientos o agregados de sustancias completas, pues cada compuesto de materia y forma tiene su propia unidad sustancial. Los cuerpos difieren entre sí sustancialmente, como una especie difiere de otra. Hay en la naturaleza cambios sustanciales, es decir, corrupciones y generaciones que producen nuevas sustancias en el universo. No es posible detenerse aquí en el examen de otros sistemas, pues es amplio asunto que reclama un libro aparte. Concretémonos a unas breves consideraciones en apoyo del sistema atomista preferido por la Iglesia, que también podemos llamar el del sentido común. Parte 2. Existencia de un principio material. La experiencia y la razón acordes descubren en todos los cuerpos un principio sustancial material. La actividad corpórea se verifica y explaya necesariamente en el espacio.
Por otra parte, vemos que los cuerpos se influyen mutuamente gracias y en proporción al contacto mediato o inmediato, de tal suerte que se corta toda comunicación e influencia cuando dejan de tocarse. Tanto el espacio como el contacto corporal presuponen y reclaman una superficie extensa. Hay que llegar pues a un principio fundamental, raíz de la extensión y material, por lo tanto, pues materia y extensión son conceptos inseparables, o sea, la materia siempre es extensa y la extensión siempre es material. Tal principio tiene que ser permanente, como se confirma con la ley de la gravitación o del peso. Sea cualquiera el cambio, el peso permanece exacto, lo cual prueba un principio inmutable anterior a la mutación. Y como la serie de accidentes, fenómenos, cambios, movimientos y actividades en general no han de descansar en el vacío, hay que llegar a un elemento substancial, inmutable, substracto, o sea, que sea lo que subestá, y sostén de tan incesantes cambios. ¿Sí? Así se prueba entonces por la experiencia la existencia del principio material. Tiene que haber un sustento de los cambios. Bien. Tercero, la existencia del principio formal. Mas no basta el principio material, también reclama la experiencia y la razón un principio sustancial, formal y dinámico para explicar la unidad, fijeza y actividad de los entes vivientes. ¿Quién no ve en el animal una íntima forma que mantiene íntegro su ser, que dirige a un solo fin todas sus energías, que en medio de la composición y multiplicidad del elemento material produce fenómenos de una sensación indivisible, como la visión, la orientación del apetito, con todos los demás actos de la vida psicológica del animal? ¿Qué notan en la planta? Una tendencia interior que rige, endereza y gobierna sus diversas partes, orientándolas todas al mayor bien del organismo. El término de su actividad permanece inmanente en la planta misma, ella es la que utiliza su trabajo, a lograr evoluciona o tiende eficazmente a su perfección, a la fecunda belleza de las flores y frutos que forman su corona. Permanece fija en su unidad específica e individual, a pesar de los elementos sin cesar cambiantes y renovados que utiliza en su desarrollo. Al admitir la realidad de la vida o la distinción real entre el cuerpo vivo y el inanimado, es preciso reconocer ahí un principio sustancial y específico, fuente de esa unidad, que es el llamado por los escolásticos forma sustancial. En orden a los cuerpos inorgánicos, la evidencia no es tan clara, sin embargo, los fenómenos cristalinos o cristalíferos especialmente parecen una confirmación de la teoría atomista. Obedece el cristal a una misteriosa ley que de tal modo agrupa y ordena sus moléculas conforme a un tipo específico tan invariable que si los ángulos de un cristal se rompen, infaliblemente se reparan según el tipo constante. Esta energía interna no podrá llamarse el principio sustancial y formal de la escuela es la escolástica, ¿no? Sabios de alto prestigio no se afrentan de acudir a él. La cristalografía parece dar la razón describe de la aparente a la opinión filosófica expresada en el siglo XIII por el genio potente de Santo Tomás de Aquino. Bien estudiadas las propiedades de todos los cuerpos, hay que llegar a dos principios irreductibles. Los mismos fenómenos de la cantidad revelan la existencia de un principio sustancial formal. Obligados nos vemos a recibir en nuestra física algo más que los elementos cuantitativos del geómetra, hay que admitir también cualidades. Hay que admitir como cualidad primera irreductible aquel principio en virtud del cual un cuerpo se llama cálido, luminoso, electrizado e imantado. En una palabra, renunciando a las teorías puestas de moda desde Descartes, tenemos que volver a las ideas más esenciales de la física de Aristóteles. Punto número 4. ¿A qué debemos atenernos en definitiva? Bajo esta fórmula general que la Sagrada Congregación hizo suya y sin descender a particulares aplicaciones no esenciales en el sistema, la doctrina atomista puede tenerse por cierta como una conclusión del sentido común. Ya vimos todo el tema de la autoridad doctrinal de Santo Tomás en otro video llamado precisamente la autoridad doctrinal de Santo Tomás de Aquino, pueden ir a verlo. Es un video contundente, digno de ser clasificado en shorts, para difundir los shorts. Si alguien quiere hacer ese trabajo, bienvenido sea. Yo después lo subo, o lo suben ustedes. Hay aquí tres datos definitivamente adquiridos e inquebrantables. Primero, es preciso reconocer en el cuerpo, además de la materia, de la cantidad y movimiento, un principio formal y dinámico de cualidades permanentes. Segundo, la materia es indestructible. Nada se pierde. Tercero, la forma no sale de la nada, sino del sujeto potencial que la contenía y recibe. Nada se crea. La Sagrada Congregación no se refiere a mutaciones sustanciales, pero la doctrina es indiscutible, al menos respecto al compuesto humano y al animal. Todo el mundo confiesa la diferencia esencial entre el ente vivo y el cadáver.
Lo mismo puede decirse del orden vegetal. Los fenómenos del nacer y morir de la gigantesca encina y los que en poco tiempo la convierten en ceniza son cambios que llegan a la sustancia misma. Doquier hay un tránsito de la vida a la muerte o de la muerte a la vida, hay mutación sustancial. La prueba no es tan decisiva respecto a los cuerpos inorgánicos, mas las propiedades irreductibles observadas por la ciencia en el nuevo compuesto nos autorizan a deducir aquí también un cambio sustancial. O sea, cambio sustancial es cuando una sustancia deja de ser lo que es y aparece una nueva sustancia, ¿sí? El sistema aristotélico tomista es además la mejor explicación de los dogmas católicos relativos a la unión del alma con el cuerpo, de la naturaleza humana de Cristo, de la presencia real y de la transustanciación en la Eucaristía. Para explicar la realidad y la unidad de la naturaleza humana en Cristo, el Concilio de Viena definió que el alma intelectual, por sí misma y esencialmente, es la forma del cuerpo humano. De tal modo tomó las dos partes de la naturaleza humana, el Hijo de Dios, que sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. Denzinger, 480-481. O sea, esto es importante por dos motivos. Primero, que la filosofía tomista, por ser la filosofía verdadera, porque explica la realidad experimental, puede servir para explicar la verdad revelada, ¿no? La verdad de este mundo sirve para explicar la verdad revelada por Dios. Y lo segundo importante es que ha habido una definición dogmática en términos tomistas dentro del magisterio. Porque acá dice que el Concilio de Viena definió que el alma intelectual, por sí misma y esencialmente, es la forma del cuerpo humano. O sea, esos conceptos de alma intelectual, por sí misma, esencialmente, forma del cuerpo humano, todos esos conceptos son conceptos de la filosofía tomista tomados de Aristóteles. De manera que con esta definición dogmática de la unión sustancial y esencial del alma con el cuerpo, la Iglesia Católica ha hecho propia la filosofía y la doctrina de Santo Tomás de Aquino, que es lo que decía uno de los papas que citábamos, que decía que prácticamente el magisterio de la Iglesia ha hecho propia la doctrina de Santo Tomás, de modo que Santo Tomás es como una especie de, no hablando estrictamente, pero una especie de magisterio, de lugar magisterial, ¿no? Todo esto supone materia, forma, unión y cambio sustancial en todos estos dogmas. Más adelante aduciremos algunos documentos eclesiásticos a propósito del alma humana. Ahora concluimos nuestro comentario a la octava tesis con las siguientes palabras del sabio padre Duhem. Por razón de su mismo desarrollo, las hipótesis mecanistas o mecanicistas encuentran por todas partes obstáculos muy difícilmente superables. La física se va divorciando de los sistemas atomísticos, cartesianos o newtonianos para volver a métodos análogos a los de Aristóteles. Tesis nona. Ninguna de las dos partes tiene el ser por sí sola. El ser, acuérdense, es una perfección formal, actual, ¿sí? Que posee todo ente, todo lo que es, tiene ser y es precisamente porque tiene ser. Ninguna de las dos partes tiene el ser por sí sola, ni se produce ni se corrompe por sí. Tampoco cabe en un predicamento si no es por reducción en cuanto principio sustancial. Bien, vamos a explicar esto. Averiguada y establecida la existencia real de la materia y de la forma, vamos a estudiar sus peculiares oficios o funciones. Incompleto de por sí cada uno de estos dos elementos, ninguno de ellos puede existir y menos actuar aisladamente. Se necesita su mutua unión natural para existir en el mundo de las cosas sensibles y cumplir sus destinos. Sin duda la materia tiene un ser, no en sí misma separadamente, sino en el compuesto. O sea, el compuesto materio-formal tiene ser, no es que la materia tenga ser por sí misma, ¿no? Eso es imposible. Tampoco la forma tiene ser por sí misma, ¿sí? Siempre en conjunción con la materia. También lo tiene la forma, ya que por la forma lo recibe la materia. O sea, la materia recibe el ser por la materia. Por la forma. La materia recibe el ser por la forma. Eso es un adagio tomista, ¿no? La forma da el ser a la materia, transmite el ser a la materia. Más lo que es, el ente, en toda su propiedad y extensión, es el compuesto, el todo resultante, el compuesto de materia y forma, único que existe y obra. Santo Tomás enseña la doctrina de esta tesis en las cuestiones de potencia, cuestión 3, y en la suma de teología, primera parte, cuestión 45, artículo 4. De igual modo, en la generación y corrupción, lo que se engendra y lo que se destruye es el compuesto. O sea, cuando se genera y se corrompe algo, sustancialmente se engendra
y se destruye el compuesto materio formal. El objeto y término de la creación primordial fue el todo subsistente. La materia y la forma fueron concreadas en el todo. Desde entonces la materia es indestructible, la forma es engendrada y destruida con el compuesto del que depende para nacer y morir, como no es un alma, sino un hombre el que nace y muere. Así es el compuesto lo que se clasifica en determinada categoría, es el cuerpo lo que entra en el género o predicamento de sustancia y sus componentes. La materia y la forma se refieren a tal categoría solo por reducción como partes ordenadas y subordinadas al predicamento del todo. Acá hay una cita del comentario... perdón, no lo digo porque está mal citado. Estas explicaciones ayudarán a comprender el célebre texto de Aristóteles. Acá hay un texto en latín, no lo puedo traducir. La materia prima no es quid, o sea, no es un qué, es decir, sustancia específica llamada quiditas, quididad, algo que es algo, algo que es algo, preciso, determinado, pues esta es un todo completo, mientras que la materia es elemento parcial, potencial, indeterminado, que únicamente existe en el compuesto por razón de la forma. No es quale, no es un cual, no es una cualidad, el sujeto adornado de cualidades, pues éstas necesitan previamente una sustancia real que han de modificar. No es quantum, no es una cantidad, no es un cuanto, o sujeto dotado de cantidad, pues la cantidad es accidente que ya supone materia o sustancia material. La cantidad sobreviene a la materia y la calidad a la forma. Esto es importante, la cantidad sobreviene a la materia y la calidad o cualidad sobreviene a la forma. Pero ninguno de estos dos accidentes existen fuera del compuesto, o sea, ni la cantidad ni la cualidad, que son accidentes, existen fuera del compuesto. Para comprender qué son accidentes, tienen que ir al video donde explico qué son los accidentes y qué es la sustancia. Tampoco es la materia ninguna de las cosas que determinan el ente, ninguna de esas categorías de accidente que modificando la sustancia constituida la ponen en comunicación con otras cosas, como la relación, acción y pasión. La relación, acción y pasión son accidentes que ponen a la sustancia en comunicación con otras sustancias. Es solo realidad radical, parte intrínseca de una sustancia real, la materia. Y porque ella es esencialmente potencial e indeterminada, ni por milagro podrá existir jamás separada de la forma. Sería tal hipótesis una verdadera contradicción, pues todo lo que existe dotado de una esencia concreta necesariamente se coloca en un grado específico que precisamente derivado de la forma sustancial. Esto es importante, o sea, nunca puede haber una materia sin forma. Materia sola es imposible, ni por milagro, dice acá. Sería una verdadera contradicción porque todo lo que existe dotado de una esencia concreta, o sea, todo lo que existe tiene una esencia concreta y la esencia la determina la forma, o sea, no puede haber algo sin forma. Sería inexistente. Por eso la materia sola no existe, digamos. Tal es la realidad que constituye a un ente en su especie o jerarquía propia, la forma, la esencia, la forma, ¿sí? Siendo el oficio del acto completar la potencia, la forma determina la materia, la suscita o hace existir, resultando de la mutua unión intrínseca el cuerpo físico. Todo cuerpo, por consiguiente, es un necesario compuesto de materia y forma. ¿Será preciso añadir que tampoco puede existir la forma sin la materia? No hablamos aquí de una forma espiritual como el alma humana que no habiendo recibido su ser de la materia puede vivir y obrar sin su concurso, sino que nos referimos a una forma totalmente material como la de la planta o del animal. O sea que hay una distinción. Hay formas que son espirituales, o sea que pueden existir independientemente de la materia como el alma humana, o como por ejemplo las formas angélicas, las sustancias angélicas, que son formas puras, espirituales, y hay formas que son materiales, o sea no pueden existir sin materia. El alma, incluso por ser forma espiritual, puede obrar independientemente de la materia y separadamente de la materia. La hipótesis ya no es aquí tan absurda y contradictoria como la de la materia separada de la forma. La forma es un acto que Dios puede sostener con su virtud, es decir, puede haber una forma sola. Eso puede ser. Por ejemplo, las almas cuando después de la muerte se separa el alma del cuerpo y el alma permanece mientras que el cuerpo no. Y ahí el alma es sostenido por Dios, sostenida por Dios. Y las formas puras de los ángeles lo mismo, son sostenidos por Dios en el ser. Son un sujeto potencial porque están en potencia de recibir el ser, que lo reciben de Dios. Por eso están compuestas de esencia y de ser. Si es cierto que necesita de un sostén, la potencia divina puede prestar de su apoyo superior a la forma. Así como la Eucaristía sostiene los accidentes sin la sustancia, podría milagrosamente conservar una forma corruptible, por ejemplo, el alma de una paloma fuera de la materia
y reunirla después al cuerpo de donde fue separada. Pero el orden natural exige que únicamente en el compuesto pueda existir la forma corruptible juntamente con la materia. La forma corruptible es la forma que no puede existir sin la materia. Pues el ser y el obrar pertenece al compuesto, no a sus elementos aislados. Esto es otro principio tomista importante. El ser y el obrar pertenece al compuesto materio formal, no ni a la materia sola ni a la forma sola. Tal es la verdad de sentido común formulada en la tesis nona de la Sagrada Congregación. Bien. Capítulo segundo, la cantidad. Seguimos un rato más. Pequeño recreo. La verdad que este libro es muy bueno, es muy didáctico, es muy sencillo. También sirve para repasar temas, temas de filosofía, ¿no? Y para iniciarse, ni hablar. Bien, la cantidad. Tesis décima. Aunque la extensión en partes integrales es una consecuencia de la naturaleza corpórea, no es lo mismo en un cuerpo ser sustancia que ser extensión corpórea. La sustancia en cuanto tal es indivisible no a la manera del punto, sino de los entes extraños al orden de la dimensión. La cantidad, origen de la extensión en la sustancia, es verdadero accidente incapaz de entrar en la categoría de sustancia real. Resuelto el problema de los principios esenciales de los cuerpos y dejando ya establecido que la sustancia corpórea es un compuesto de materia y forma, vamos a estudiar ahora las propiedades consiguientes a la sustancia. El primer accidente derivado de la materia, inmediatamente recibido en la materia, para ser luego sustentáculo de todos los demás accidentes, es la cantidad o extensión. 3 son las tesis relativas a la función u oficio de la cantidad y demás capitales cuestiones que con estas enlazan, o sea, el principio de individuación y situación de los cuerpos en un lugar. Recuerda la tesis actual que la cantidad o extensión es necesaria consecuencia de la sustancia corpórea, o sea, toda la sustancia corpórea tiene una cantidad o extensión. No podemos negar que los cuerpos exteriores actúan sobre nuestro organismo provocando 1000 fenómenos de sensación. No es el alma causa única de tales actividades que a menudo se suscitan sin poder ella remediarlo. Esa causa exterior depende del espacio, exige un contacto real entre lo activo y pasivo a través de una superficie extensa. La perpetua actividad de la naturaleza acusa la realidad de la extensión como propiedad de la sustancia corpórea. Aquí se confirma una vez más la tesis ya establecida. La experiencia y el sentido común, hemos dicho, descubren en los cuerpos un principio sustancial y potencial, raíz de la cantidad y extensión, y otro principio sustancial, dinámico y formal, fuente de la cualidad y demás accidentes concomitantes. Sin embargo, dice el texto de la tesis, la cantidad no es la sustancia. Ya lo había dicho Aristóteles, la longitud, anchura y profundidad son cantidades, no la sustancia. La fe católica, al garantizarnos que la sustancia de pan material desaparece y que los accidentes o especies persisten después de la transustanciación, confirman invenciblemente esta doctrina de la distinción real entre la cantidad y la sustancia. Ya hemos advertido que el primer accidente es la cantidad, natural sostén de las cualidades y fenómenos sensibles. Esto es importante, el primero de los accidentes es la cantidad. ¿Sí? El Concilio de Constanza dice que los accidentes para indicar la relación con el sujeto. El Tridentino dice las especies, relacionándolas con la percepción de los sentidos. Bueno, esto no hace falta explicarlo, pero muestra también cómo el magisterio de la Iglesia adopta la filosofía tomista, ¿no? La razón ya sugerida de tal distinción es que la cantidad únicamente suministra un ser secundario, el de extender el sujeto y hacerle divisible en partes integrantes. Supone pues un sujeto constituido en sí mismo o en su ser primero y fundamental. Debe haber por consiguiente entre la cantidad y la sustancia una diferencia radical que separe la forma secundaria del primer fondo sustentador de todo el edificio de los accidentes. La sustancia en sí es indivisible, incapaz de más y de menos. La cantidad la extiende en partes al conferirle la extensión. Vamos de nuevo. La sustancia en sí es indivisible, incapaz de más y de menos. La cantidad la extiende en partes al conferirle la extensión. Santo Tomás lo expresa en dos proposiciones que son dos rayos de luz.
Solo entendida bajo el aspecto de cantidad es divisible la sustancia. Prescindiendo de la cantidad es indivisible. Esto está en el Contra Gentiles, capítulo 65, cuarto libro. El sentido común viene en nuestra ayuda al observar que puede crecer o menguar nuestra cantidad, pero nuestra sustancia persevera la misma. Es decir, la sustancia permanece siempre igual. Yo siempre soy hombre, aunque pueda enflaquecer o crecer en gordura, ¿no? Eso cambia mi cantidad, pero la sustancia permanece intacta, en cierto sentido. La indivisibilidad que atribuimos a la sustancia no es la del punto, sino de un orden superior a todas las condiciones dimensivas. Para hacerse algún cargo de esto, conviene tener en cuenta las diferentes clases de partes señaladas por los escolásticos. Hay partes esenciales como la esencia y el ser, hay partes lógicas como el género y la diferencia, hay partes dinámicas como la inteligencia y la voluntad, hay partes o potencias del alma, o sea, la inteligencia y la voluntad, hay partes integrales que al constituir el compuesto divisible sujetan el cuerpo a un tamaño y a un lugar determinado. Oficio de la cantidad es dotar a la sustancia de suyo indivisible o perfeccionarla con esas partes integrales, extensas y mensurables. El concepto de la cantidad entraña partes distintas, que una no sea la otra y que esté cada cual situada en su propio lugar. Al ser una distinta y al estar fuera de la otra, naturalmente la excluye de su propio lugar, se hace impenetrable. Gracias a estas partes cuantitativas, los entes corpóreos son divisibles y mensurables. O sea, gracias a la cantidad, el ente se hace extenso, por supuesto, y se hace también divisible. Se puede dividir en partes y también se hace mensurable, se puede medir. Tenemos pues en esta noción las propiedades capitales de la cantidad: extensión de partes en un lugar, la impenetrabilidad, la divisibilidad y orden en las proporciones sujetas a medida. Como conclusión de todo lo dicho, podemos notar al fin que el concepto esencial de la cantidad es la distinción de las partes entre sí y que las demás propiedades se reducen a efectos secundarios consiguientes. Imposible concebir una cantidad donde una parte no sea distinta de otra. Mas no resulta contradicción, como veremos luego, en que dos partes distintas milagrosamente puedan ocupar el mismo lugar. Evitando sutilezas y cuestiones discutibles de escuela, la Sagrada Congregación resume perfectamente la filosofía de la cantidad. Es un accidente distinto de la sustancia, pues le añade partes y puede variar, mientras que la sustancia en sí permanece inmutable e indivisible. Es un accidente harto real, pues gracias a la cantidad, extensión o masa, se verifican todos los fenómenos sensibles de gravitación, atracción, nutrición y otros innumerables de tan principal importancia en la armonía de los mundos. Bueno, esto es importante porque también acá se ve que la filosofía atomista no es un invento de la inteligencia, está basada en la realidad. Claro, la cantidad es... ¿Quién no cree en la cantidad? La cantidad es evidente. Si no, ¿cómo se verificarían todos los fenómenos sensibles de gravitación, atracción, nutrición, y etcétera, ¿no? ¿Por qué hay cantidad? ¿Cómo se explica la cantidad? Filosóficamente. Capítulo 3, el principio de individuación. Vamos a seguir un poquito más. Este principio es muy importante. También sirve para entender la angelología, ¿no? La teología de los ángeles, el principio de individuación. Tesis 11. La materia signada, sellada por la cantidad, ¿sí? Es una traducción signata, materia signata, materia asignada por la cantidad, es el principio de la individualización, o sea, de que haya individuos, o sea, de la distinción numérica por la cual un individuo de la misma naturaleza específica se distingue de otro. O sea, el hecho de que yo pueda distinguir a Juan de Pedro en la misma especie humana es debido a la materia. Por eso la materia es el principio de individualización o de individuación. Esta distinción numérica es imposible en los espíritus. Ya veremos por qué. En el género humano y en todos los reinos de la naturaleza visible estamos viendo multitud de individuos de la misma especie. Toda la naturaleza específica se encierra en cada individuo y por mucho que estos se multipliquen no rebasan la unidad de su especie. Toda la humana naturaleza se halla íntegra en cada hombre. La especie de paloma o de águila se salva lo mismo en una que en una millonada de águilas o de palomas. La del hierro es igual en una partícula que en un monte de este metal. ¿Por qué, siendo tantos los individuos, permanece única la naturaleza específica?
Es una buena pregunta. Entonces, ¿por qué si hay tantos individuos de una misma especie, hay una única naturaleza específica? Como puede haber tantísimos individuos, cada cual de ellos dotado de peculiares perfecciones de la especie, ¿cómo puede haber tantos individuos, cada cual de ellos dotados de peculiares perfecciones de la especie, sin multiplicar la especie misma? Hasta la misma criatura, entre las innumerables que nos rodean, nos pone frente a un problema tan misterioso y difícil que el mismo genio de Bossuet estimaba por insoluble. Es la célebre cuestión del principio de individuación, o de la distinción numérica de los individuos dentro de su misma naturaleza específica. Siendo el individuo una sustancia incomunicable a otros, sustancialmente distinto de los demás, el principio de individuación debe ser a la vez principio sustancial e intrínseco. Principio de incomunicabilidad y principio de distinción. No es del caso examinar aquí las diversas opiniones de escuela. No basta decir que la esencia material está individualizada por sí misma. No hemos de confundir a Pedro con la humanidad. Tal solución solo a falta de otra se pudiera aceptar, pues prácticamente nada explica. Dice, cita, no sé quién lo dice. Fenelón se acoge a la existencia diciendo, si de buena fe se quiere uno fijar en la existencia actual sin abstracción, podrá ver que esta es precisamente la que distingue una cosa de otra. La existencia producida no es otra cosa que el ser singular o el individuo. Esta es la opinión de Fenelón, pero bueno, más la existencia, o sea, el ser supone la esencia individualizada, como el acto segundo supone el primero. ¿Se entiende? El ser no puede ser lo que individualiza, porque el ser ya supone un sujeto individual con una esencia, que justamente recibe el ser. Otros filósofos han buscado el principio de individuación en la forma sustancial, mas la forma confiere la entidad y grado específico, esencialmente comunicable, y por lo mismo jamás puede ser principio de incomunicabilidad. Claro, como la forma sustancial confiere algo comunicable, que es la especificidad formal, o sea, que algo sea esto o esto otro, que algo sea perro, que algo sea árbol, eso lo transmite y lo comunica la forma. No puede ser principio de incomunicabilidad. La tesis aprobada por la Sagrada Congregación pide a la vez materia y cantidad. La materia sola no basta, pues siendo de suyo indeterminada e indiferente para comunicarse a distintos individuos, no puede llamarse sustancial como el principio de individuación. La fórmula atomista es materia signada por la cantidad. La materia separada y marcada por la cantidad como con un sello particular y exclusivo que convierte al sujeto en un ente individual, inalienable, incomunicable. Lo que comunica la individuación al sujeto es el orden esencial y trascendental a tal cantidad. Todas las indicadas condiciones se cumplen en esta teoría. Es un principio sustancial, pues la materia sustancial por sí misma no pierde este atributo, por decir orden a tal cantidad, tratándose como aquí de un orden esencial. La capacidad de la materia con tendencia y orden a tal cantidad no es una propiedad adventicia distinta de la materia misma, al contrario, se identifica con ella, es la materia misma que consideramos relacionada con una realidad venidera. Es juntamente principio de incomunicabilidad y de distinción. Recordemos la naturaleza de la cantidad explicada en la tesis anterior. Lo esencial en la cantidad es tener partes distintas, que no sean las mismas, que esté la una fuera de la otra. Así, dos partes cuantitativas son distintas en sí mismas por virtud de su propia esencia. La materia que dice orden a la cantidad B, por ejemplo, tiene que distinguirse de la ordenada a la cantidad A. La forma recibida en la materia que mira la cantidad B será distinta de la que mira la cantidad de A. De esta suerte, la forma así distinta y convertida en incomunicable dará la individuación a todo el compuesto. Simplificando de este modo el problema, llegamos a una solución razonable. La materia saca su individuación del orden que dice a tal cantidad distinta por esencia de tal otra cantidad. La forma saca su individuación del hecho de ser recibida en la materia, como sellada, distinguida y aparte. O sea, la materia se individualiza, se individúa por la cantidad, por la accidente cantidad, y la forma, el principio formal se hace propio de un sujeto individual por la materia que limita a esa forma,
O sea, la materia recibe la forma y la limita, digamos. El todo materio formal, finalmente recibe la individuación de la forma de esta suerte individualizada. O sea, lo que últimamente le da la individuación al compuesto es la forma que ya está individualizada, porque se une a la materia que está individualizada por la cantidad. Así se explica filosóficamente que haya individuos, muchos individuos de una misma especie, y se articulan todas las doctrinas filosóficas naturales y físicas, ¿no? O sea, la doctrina de la materia, la forma, la extensión de la cantidad, de la cualidad, etc. Lo que decimos de las especies en general puede aplicarse a la especie humana. De ordinario, cada especie de cuerpos tiene sus naturales dimensiones que nos sirven para distinguirlos, y de este volumen normal, cuyas variaciones se limitan a dos extremos aproximados, es aquí la cuestión. El orden a tales dimensiones o a tal cantidad confiere la individuación al cuerpo. El alma recibe su individuación del orden que dice a tal cuerpo que hará suyo, y del alma arranca luego inmediatamente la total individuación del compuesto humano. Siendo este orden del alma a su cuerpo trascendental e inmutable, acompaña al alma en su estado de separación. Es decir, el alma, una vez separada del cuerpo por la muerte física, conserva su individualización, porque ese orden del alma a su cuerpo es inmutable. La disolución del cuerpo no lesiona la individualización del alma, y en la resurrección, cuando los dos elementos se reúnan, hallarán súbitamente su ser y su vida individual, que será para los justos de felicidad sempiterna. Y para el caso, los condenados también resucitan en alma y cuerpo y padecen el doble, o no sé si el doble, pero padecen más porque padecen también en cuerpo, ¿no? En realidad, la multiplicación de individuos destinada a conservar la especie no tiene razón de ser cuando ya la especie es de suyo incorruptible. Hay pues tantas especies cuantos son los individuos angélicos. O sea, no hay individuos angélicos, sino que cada ángel es su propia especie. Esto es una cosa muy misteriosa y hermosa para meditar y contemplar de la riqueza del mundo angélico. Cada ángel es su propia especie. Esta portentosa variedad del mundo invisible hizo exclamar a Bossuet: contad si podéis las arenas del mar o las estrellas del cielo, las que veis y las que están más allá, y no habréis contado el número de los ángeles. Nada le cuesta a Dios multiplicar las cosas excelentes, precisamente lo más bello y lo mejor, eso es lo que más prodiga. Capítulo cuarto, el lugar. Vamos a dejar acá. Bueno, avanzamos bastante, hasta la tesis 12. Bueno, muy bien. Gracias por llegar hasta acá. Si llegaron, felicitaciones. No soy un gran maestro ni filósofo, por lo tanto disculpen la falta de capacidad de explicación. Pero bueno, espero que esto sirva. Así que viva Cristo Rey. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video.